Ahora veamos la narrativa de publicación. Quiero comenzar con esta tabla tomada de mapas del tiempo de David Christian. Él tiene ahí una tabla exhaustiva de revoluciones de información en la historia humana. Esta es solamente una pequeña parte de la tabla. Quiero señalar que él tiene 3000 y 2000 años antes de Cristo, la escritura silábica, y luego tiene en el siglo 8 después de Cristo la imprenta usando bloques de madera. A mí me parece que a él omite este relato bottom-up allí, la de libros publicados y bibliotecas. Lo que voy a exponer se basa en este capítulo del libro En busca de un mundo mejor de Karl Popper. Allí Karl Popper dice que él piensa que los libros y las bibliotecas son quizás las cosas físicas creadas por los humanos más importantes en en la civilización humana. En ese capítulo, Popper expone una hipótesis acerca de una explicación, bueno, él dice, un factor que puede explicar parcialmente el florecimiento cultural en la Atenas clásica es la invención del libro escrito, de la publicación de libros y de la aparición de mercados de libros. En su opinión, eso llevó a una revolución cultural a una escala más pequeña, obviamente, pero comparable a lo que ocurrió 2000 años después con la invención de imprenta de tipos móviles por Gutenberg. El punto de Karl Popper es que cuando alguien, o sea, él piensa que por la primera vez que en Europa hubo personas que se sentaron a escribir con la intención de publicar, fue en la Atenas clásica. Y su punto es que cuando alguien eh, escribe con la intención de publicar, escribe un borrador, lo revisa, lo corrige, luego un segundo borrador, o sea, se autocritica y tiene varias versiones. Y luego uno le pregunta por opiniones a los amigos y para corregirlo, mejorarlo, etcétera. Y luego, una vez que llega a ser publicado, por supuesto, se obtienen comentarios de una audiencia más grande. Y si hay varios autores publicando, los autores pueden aprender unos de otros y entonces, bueno, surge una cooperación y competencia de ideas. En resumen, lo que Karl Popper propone, eh, o sea, todo eso se puede resumir en que apareció un ciclo positivo de retroalimentación de aprendizaje. Voy a decir feedback en lugar de retroalimentación, es más corto, ¿ok? Entonces, el punto de Popper de esta aparición de ciclos de feedback positivos encaja muy bien con lo que David Christian dice en Maps of Time acerca de el rol de los ciclos positivos de feedback en las transiciones a nuevos niveles de complejidad. Para añadir un ítem más a la narrativa de publicación, quiero hablar acerca de el artículo que aparece en el primer boletín de la asociación. Y digo el artículo porque todo ese número del boletín está dedicado a un solo artículo, escrito por Lawrence Husick, donde Lawrence Husick hace un ranking de las 25, bueno, según él, ¿no? 25 más importantes innovaciones humanas. Y por innovación, él quiere decir no necesariamente algo, un invento tangible, un producto tangible, él incluye también métodos, ideas que han añadido valor. Y disculpen el spoiler, o sea, si no han leído el artículo o no han visto el video, que por cierto está disponible para bajar en esa website, no está en YouTube. Para él, el invento, la innovación humana más importante es la pedagogía, lo que él llama pedagogía intencional. Es el hecho de que los humanos podemos intencionalmente transmitir un conocimiento a otros humanos. Que él dice, él explica que eso es lo que permite la transmisión de cultura de una generación a la siguiente. Pero él omite mencionar, a mi modo de ver, el impacto que enseñar tiene en los que enseñan, en los profesores o maestros. O sea, porque los educadores, como los educadores saben, la mejor manera de aprender algo es enseñándolo. ¿Y por qué?
Porque cuando vamos a enseñar, tenemos que pensar más acerca de lo que queremos, del tema que queremos explicar. Tenemos que organizar las ideas en nuestra cabeza de una manera clara para poder explicarlas. Luego, una vez que las explicamos la primera vez, nos autocriticamos y nos damos cuenta, la segunda vez lo puedo explicar mejor y la tercera aún mejor. Y luego los estudiantes hacen preguntas y entonces, bueno, a mi modo de ver, yo creo, propongo llamar a lo que ocurrió allí la primera vez que unos humanos enseñaron a otros, o sea, intencionalmente. Yo lo propongo llamarlo con una publicación oral o con gestos. Bueno, no sabemos si fue oral o si simplemente le estaban enseñando con gestos, ¿no? Pero mi punto es que a una escala muy pequeña hubo un ciclo de feedback positivo de aprendizaje. Entonces, si me permiten incluir ese ítem, eh, en resumen, la narrativa de publicación sería así, ¿no? Empezaría con lo que acabo de explicar, la publicación con oral o con gestos, que llevó a la pedagogía intencional original. ¿Quién sabe quién serían esos maestros, ¿no? Los primeros, les debemos tanto. Pero bueno, la narrativa luego seguiría con la publicación de libros. Entonces, lo que ocurrió en la Atenas clásica, según la hipótesis de Karl Popper. Y por supuesto, tenemos que intentar incluir en esta narrativa lo que ocurrió en otras civilizaciones. Por ejemplo, lo que ocurrió, no es que yo sea ningún experto en el tema, pero he buscado un poquito cuándo fue que se publicaron libros en China y lo que he encontrado es que ocurrió en las dinastías Song y Ming. Y luego, por supuesto, lo que ocurrió en Europa después del invento de Gutenberg. La idea es enfatizar en esta narrativa que en todos estos casos, con las publicaciones aparecieron estos ciclos de feedback positivos de aprendizaje. Y también, bueno, resaltar la importancia de los libros, que es una tecnología que se subestima y muchas veces se da por descontada. Como Carl Sagan dice, los libros demuestran que los humanos podemos crear magia. Para la propuesta filantrópica, déjeme comenzar con este relato bottom-up, en donde en lugar de bibliotecas, estoy poniendo aquí colecciones personales de libros. Y en las colecciones personales de libros, las relaciones entre los libros pueden ser de varios tipos. O sea, puede ser que unos libros referencian otros libros, puede haber una secuencia de libros, o pueden ser varios libros del mismo autor, o pueden ser semejantes de alguna otra manera, o pueden haber debates, o sea, libros que exponen distintas teorías cuando hay una controversia, o diferentes versiones de una historia. Y lo menciono porque en los últimos siglos hay cientos de ejemplos de personas influidas por muy buenas colecciones de libros. Aquí solamente voy a mostrar una. Esta mañana escuchamos a Fred Spear dar una charla. Hace 10 años, él dio esta, que está disponible en YouTube, donde él mencionó que uno de sus abuelos tenía una colección de lo que él llama Incipient Big History. En este ejemplo de un libro publicado en el siglo XVIII, él explica que el libro comienza con la historia del Génesis de la Biblia y luego continúa con ello y en algún momento hace el cambio a narrar lo que los historiadores científicos conocían en ese momento, ¿no? O sea, era un libro que intentaba contar toda la historia desde el principio hasta el final, de acuerdo a lo que el autor conocía o creía. El punto es que Fred Spear dice que su interés por Big History surgió influido por esta colección de su abuelo. Ahora imaginen si el abuelo de Fred Spear pudiera haber hecho disponible esta colección a muchos más jóvenes. Entonces, mi propuesta filantrópica es publicar colecciones personales de libros en bibliotecas públicas para hacerlas disponibles allí. Y por publicar, lo que quiero decir es comprar los libros de nuevo y enviarlos a las bibliotecas donde se mantendrían como una colección, o sea, se mantendrían todos juntos. O sea, esa sería como la membrana, ¿no? Como por dar un ejemplo. En este documental de Netflix, su creador pregunta a Bill Gates, ¿cómo escoges qué cosas leer? Y parte de su respuesta es,
En el área de energía, Douglas Mill ha escrito cada uno de estos libros y en ese momento Bill Gates señala este estante donde tiene su colección de libros de Douglas Mill. En su blog, Bill Gates solamente tiene superlativos acerca de estos libros. Él dice que él espera por los nuevos libros de Douglas Mill como otra gente espera por la próxima película de Star Wars o Guerra de las Galaxias, y que él ha aprendido más acerca de la energía y su impacto en la sociedad de leyendo estos libros de Douglas Mill que de cualquier otra fuente en particular. Entonces, en este ejemplo particular, mi propuesta sería que Bill Gates pudiera escoger lo que él considera los 10 mejores libros de Douglas Mill y pudiera donarlos a bibliotecas en de países en desarrollo. Como Bill Gates es una figura pública, eh, estas donaciones harían que Douglas Mill sea más famoso de lo que ya es. Adicionalmente, cada vez que Douglas Mill publica un nuevo libro, Bill Gates pudiera juzgar si lo quiere incluir en la colección o no. Y entonces él podría, si decide hacerlo, incluir en la colección nuevos libros de Douglas Mill tan pronto como son publicados. O sea, permítame llamar a viva a una colección que se actualizaría de esta manera, ¿ok? Pero no necesitamos ser Bill Gates para usar esta idea. Somos muchísimos profesionales de países en desarrollo que podemos donar buenas colecciones vivas de libros a bibliotecas en nuestros países de origen. Y lo que estoy contando no es solamente una teoría, porque desde el año 2001 yo he estado donando una colección llamada Historia de las Ideas a mi alma mater en Venezuela. La pregunta que motiva esta colección es muy sencilla. ¿Cuáles son los libros de historia que aparecen en las secciones de historia de las bibliotecas y librerías? Mi experiencia es que encuentro allí libros de historia política y militar. Y yo me pregunto, ¿por qué no otras historias? ¿Por qué no tener allí, una sección con historias de la ciencia, del arte, la tecnología, los negocios, los deportes, de cosas que usamos todos los días y damos por sentadas? Para que me entiendan mejor, quiero contarles un pequeño relato personal que creo que ayudaría a que me entiendan. En 1979 tuve la suerte de participar en una competencia matemática venezolana y en ella obtuve como premio esta enciclopedia, que es la versión en castellano de esta enciclopedia. Y esta enciclopedia cambió mi vida. No solo me permitió desarrollar mi pasión por las matemáticas, pero me volvió un apasionado por la historia de las matemáticas. Mientras yo estudiaba la carrera de matemáticas en la universidad, yo usé esta enciclopedia de la siguiente manera. Antes de tomar un curso formal, digamos, antes de mi primer curso formal de probabilidades, yo fui a mi enciclopedia y leí todo lo que tenía sobre probabilidades. O sea, y la historia de probabilidades, algunos artículos de los matemáticos que originalmente analizaron problemas de probabilidades. Eh, de esa manera, cuando empezó el curso de probabilidades, yo llegué con todo este contexto histórico en mi mente. Y eso me permitió entender mejor algunas cosas o relacionar algunos comentarios con cosas que había leído, o sea, algunos comentarios del profesor. Y gracias a ese contexto, alguna vez hice alguna pregunta que sorprendió a mis compañeros de clase y o sea, me miraban como si yo fuera un marciano. Pero yo no era un marciano, yo simplemente tenía la gran suerte de tener esta enciclopedia en casa y ellos no tenían, o la mayoría de ellos no tenían acceso a ella. Entonces, usando de esta manera, no solo fue en probabilidades, esto era un ejemplo, lo hice varias veces durante mi carrera de matemáticas y me sirvió muchísimo. Bueno, haciendo eso fue que yo me convencí, llegué a la conclusión de que la historia de un tema es una buena introducción a él. Y en algún momento en los 80 decidí empezar a coleccionar historias de cualquier tema. Y mi experiencia es que a los especialistas de un tema les encanta que uno les regale la historia de eso. Entonces, por eso, bueno, mi propuesta de mandar historia de un montón de temas todos juntos es que yo quiero motivar a que de repente los especialistas van a buscar historia de su tema, pero luego al ver al lado las historias de los otros temas, también se interesen, crucen y se enteren
o sea, tengan unos libros de introducción a otros temas. ¿Ok? A mí me gusta mucho leer historias de diferentes disciplinas porque ellas muestran los hitos, los esfuerzos, los errores, las controversias y en general los procesos que llevaron a conseguir resultados muchas veces muy difíciles. Entonces, desde 2001 lo que he hecho es, sentado aquí en mi casa en Londres, usando distintas librerías en línea de diversos países, he enviado libros a Venezuela. Y incluso algunos de estos países yo nunca he visitado en mi vida. Ok, aquí están algunas fotos de la colección. En cuanto a historia del arte, no solo he mandado historia intelectual, también incluí, por ejemplo, historia de la salsa, que es la música del Caribe, y también algo de un librito con algo de historia del rock argentino. He mandado una colección de libros en formato cómic. En las últimas décadas ha aparecido el género de escribir acerca de temas serios en formato cómic. Un pionero en ese tema es Larry Gonick. En este libro de Logic Comics, el principal personaje es Bertrand Russell, que es uno de mis filósofos favoritos. Estos son mis educadores favoritos. También he mandado una colección de libros infantiles. Cuando compré Gödel Bach en los años 80, me enteré de que existía algo llamado Premio Pulitzer. Eh, y en ese entonces yo me pregunté, ¿cómo pudiera averiguar cuáles otros libros ganan ese premio? En ese entonces era difícil, si no imposible. Y hasta que apareció Internet. Una vez que apareció Internet, es muy fácil. Uno va a la website de los premios Pulitzer y uno tiene ahí la lista no solo de todos los ganadores a lo largo de todos los años y de todos los géneros, o sea, hay distintas versiones del premio, pero también tienen la lista de los libros candidatos a premio que no ganaron. Gracias a esas listas me he enterado de muy buenos libros de historia, por ejemplo, este de historia del petróleo. Y cada vez que ha salido un documental basado en alguno de estos libros, también lo incluyo en la colección. Yo no he leído todos estos libros, o sea, yo soy un bibliotecario aficionado, o sea, los que he leído me han parecido de excelente, bueno, de altísima calidad. Y entonces yo confío en los premios Pulitzer y entonces pienso que los que yo no he leído, pero que han ganado ese premio, también deben ser excelentes. No sé si conocen la colección 250 hitos. En ella, eh, para cada hito tienen una imagen y un texto que explica el hito. La colección actualmente tiene 15 libros, em, como pueden ver, de diversos temas, muchos de ellos de ciencia. Esta colección me gusta tanto que la he donado al colegio de secundaria donde uno de mis hijos da clases. Mucha gente en Londres se sorprende al ver la colección. De hecho, me he enterado que las librerías físicas no tienen estos libros. Y bueno, y si los tuvieran, cada libro estaría en zonas diferentes, en secciones diferentes de la librería. Ahora, imagínense la reacción de recibir esta colección en un país donde ni siquiera se publican estos libros. En diciembre del 2017, esta fue la reacción. Al ser diciembre tenían el nacimiento allí y pusieron los libros junto con los Reyes Magos. Este es Alejandro Teruel, quien era el director de la biblioteca en ese entonces. Eh, Ojalá esté hoy con nosotros durante la charla de la conferencia. Esa colección es una copia de mi biblioteca personal aquí en Londres. ¿Ok? La llamo una telebiblioteca personal porque lo que yo he hecho es ofrecerle a la comunidad de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela la posibilidad de tener la experiencia de visitar mi biblioteca personal que está aquí en Londres, en otro continente. Creo que si yo hubiera conseguido eso usando cascos y globos y guantes de realidad virtual, eh, hubiera tenido como más publicidad en la colección, pero simplemente lo hice con realidad física, no con realidad virtual. Si pensamos en que una biblioteca personal es una colección de colecciones de libros, oh, perdón, eh,
Entonces lo que yo hice fue esto, ¿no? Fue publicar mi biblioteca personal. Y Karl Popper dice que cuando publicas, te autocriticas. Bueno, yo solía tener solamente de estos dos temas, solía tener estos libros de bolsillo y cuando decidí donar a mi alma mater, decidí comprar lo mejor que pudiera conseguir de historia de esos temas y lo hice eso. Karl Popper también dice, oh, obtienes críticas de otros. Un amigo me dijo, ¿por qué no incluyes también, convendría incluir una colección de libros clásicos de ciencia? Entonces así lo hice y así mandé, por ejemplo, el Álgebra de Al-Khwarizmi o El origen de las especies de Darwin. En cuanto a uno de los libros más importantes en la historia de las matemáticas, Los elementos de Euclides, esta fue la primera versión que encontré, una versión difícil de leer con unos pies de página larguísimos. Más adelante salió publicada esta versión, esta edición, un formato más grande, más legible. Pero luego, para mi sorpresa, la editorial de arte Taschen sacó esta edición bellísima de Los elementos de Euclides, donde se usan colores para representar las longitudes de los segmentos, las áreas y los tamaños de los ángulos. Hablando de pruebas del teorema de Pitágoras, la demostración favorita del teorema de Pitágoras, mi demostración favorita del teorema de Pitágoras está disponible para comprar en forma de zarcillos o aretes. Creo que ellos serían muy útiles en caso de que tuviéramos un encuentro con una civilización extraterrestre. De hecho, he traído algunos de ellos y los puedo regalar a los que han venido a la conferencia. Aún antes de la popularización de Internet, Neil Postman y otros hablaban de el problema de la sobrecarga informativa. Pero como Carl Sagan dice, el truco es saber cuáles libros leer. Y el escritor Clark Shirky opina que el problema no es la sobrecarga informativa, es la falla de los filtros. Él opina que tenemos sobrecarga informativa desde Gutenberg. Lo que pasa es que las editoriales, cuando el costo de publicar era alto, tenían que filtrar bien lo que iban a publicar. Y lo que ha ocurrido con Internet, Internet ha bajado el costo de publicación prácticamente a cero. Bueno, y hablando de libros también ahora alguien puede escribir un libro y Amazon lo puede armar y publicar. O sea, ahora es muy fácil, pero publicar. Pero mi propuesta incluye al menos tres capas de filtro. Las editoriales, los curadores, bueno, o sea, los que eligen los libros y los donantes, y los bibliotecarios. Fácilmente mi propuesta se puede adaptar para crear una colección de libros de Big History. Este es un ejemplo de lo que pudiéramos incluir allí. Al comienzo del Cartoon History of the Universe, Larry Goni comenta que él construyó una máquina del tiempo y que simplemente es una pila de libros de historia. Bueno, ahora acabo de mostrarles, podemos reproducir las máquinas del tiempo. Porque, bueno, no sé si dije en el caso de la historia de las ideas, eh, sí, creo que me faltó ese comentario. En el caso de Historia de las Ideas, estos dos círculos aquí representarían como mi biblioteca personal acá en Londres y la copia en la Universidad Simón Bolívar. Pero una vez que la tecnología permite hacer una copia, simplemente necesitamos, bueno, más dinero y organización para hacer más. Y de hecho, yo estoy buscando otras universidades eh, latinoamericanas para poder continuar la historia. Ok, entonces ahora espero que mi propuesta filantrópica de publicar colecciones personales de libros en bibliotecas públicas esté más clara. Entonces las conclusiones. He presentado una generalización del concepto de combogénesis de Tyler Bulk, que tiene como casos particulares varias cosas fuera de su gran secuencia. He sugerido usar esta narrativa para incluir algunos hitos de matemáticas y físicas en cursos de Big History. Esta narrativa es análoga al relato de combogénesis de Tyler Bulk. También he sugerido incluir la narrativa de publicación en los libros, en los cursos de Big History para darle más importancia a la historia de la publicación de libros.
Finalmente, he combinado el concepto bottom-up story con la narrativa de publicación para explicar mi propuesta filantrópica. Y como decía, estoy buscando por bibliotecas universitarias de países en desarrollo para donar más colecciones de historia de las ideas y me gustaría empezar con países de Latinoamérica. Sería excelente si otras personas se unieran a la idea de donar ah, buenas colecciones de libros a países en desarrollo, particularmente si gente famosa como Bill Gates fuera a hacerlo, entonces las donaciones tendrían mucho más impacto. De esa manera intentaríamos hacer algo acerca de la gran desigualdad que mencioné al comienzo de la charla. Muchas gracias.